¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos ustedes a BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, Rol, saludo para ti y para todos. Una jornada de miércoles lluviosa aquí por la capital en el marco de un paro parcial que ya está terminando. Exacto, novedades tendremos al respecto en instantes nada más. Vamos con los titulares. El PIT-CNT convocó un paro general parcial hasta las 13 horas en el marco de la ley de presupuesto y la negociación salarial. Móvil en vivo. La oposición determina una interpelación a la ministra de Salud Pública por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. La justicia define la imputación de Ana y Eudicou por lavado de activos en el caso Conexión Ganadera. Móvil en vivo. Peñarol y Plaza Colonia disputarán la final de la Copa Uruguay. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. Hasta esta hora se desarrolló el paro general parcial convocado por el PIT-CNT. Y los detalles ya los trae Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Robo, al mediodía? ¿Qué tal, compañeras? Muy buen mediodía para ustedes también. Ha pasado de todo en esta mañana de miércoles 29 de octubre, aparte del paro entre las 9 de la mañana y las 13 horas del paro general parcial. Mucha lluvia en la mañana, torrencial por momentos. El paro y la concentración que arrancó en la avenida 18 de julio, en la explanada de la universidad, también fue bajo lluvia. Todo el recorrido de los trabajadores, de la central sindical y también los estudiantes que acompañaron este paro desde la explanada de la universidad, bajando por 18 y bajando hasta aquí, está Fernández Crespo, casi el Palacio Legislativo. Ustedes ven aquí a mis espaldas, están desarmados recién el estrado, están desarmándolo. Aquí tuvo lugar la proclama final frente a lo que es el Liceo 17. Entonces, bueno, les decía, ahora en este momento hay un sol increíble, hasta hace calor, porque estamos hablando de finales de octubre. Y ahora sí me centro entonces en lo que es los reclamos de los trabajadores y también de los estudiantes. En los discursos y también en nota, bueno, el reclamo va sobre todo por los salarios más sumergidos. Estamos en plena ronda de consejos de salarios, hay muchos salarios que rondan los 25.000 pesos, alrededor de 500.000 personas. Eso se debe mejorar según los trabajadores en los consejos de salario. También se habló nuevamente de la reducción de la jornada laboral para tener más calidad de vida, más compartir con la familia. El cobro o la implementación de este 1% en un impuesto para el sector más rico, y también se coló en esta proclama el tema de género, de la violencia de género, porque tenemos una ley muy avanzada en el país, pero no, hasta el momento, varios periodos de gobierno, no hay dinero para implementarla. Vamos a estar escuchando, luego que finalizó el acto, tuvimos nota, un mano a mano con la vicepresidenta del PIT-CNT, me refiero a Karina Spillman. La escuchamos. Las reivindicaciones principales eran por trabajo, salario y presupuesto, que son las principales preocupaciones que tenemos hoy desde el movimiento sindical. Estamos en un momento de rondas de consejo de salario que no están teniendo los avances que consideramos a 4 meses casi de que inició la ronda de consejos. Y bueno, los compañeros y compañeras están reclamando prácticamente en todas las ramas de actividad que esto pueda avanzar de alguna forma, porque tenemos un número importante de mesas que no avanzan en este sentido. En cuanto a lo del trabajo, bueno, seguimos con la preocupación que venimos planteando desde hace varios meses, de que seguimos teniendo los trabajadores, 550.000 trabajadores por lo menos, que ganan 25.000 pesos o menos en algunos casos, y bueno, y con los ajustes salariales, con las pautas salariales que propuso el gobierno, en realidad, que era una promesa de campaña, que era atender esa franja más baja, lo que va a suceder es que a finales de 2026 los 25.000 pesistas, con suerte, van a ser 28.000 pesistas, ¿no? La violencia de género también estuvo arriba de la mesa. Nosotros tenemos una ley de violencia basada en género que es de avanzada, es una ley que es muy buena, pero nos falta todo para ponerla a funcionar. O sea, los compañeros judiciales solicitaban 20 juzgados especializados para poder atender la problemática, y este presupuesto lo que les va a dar son 2. En la central sindical hay molestia con el ministro de Economía, Gabriel Odone, por haber dicho que fue una buena noticia el triunfo de Milei en Argentina. A mí me parece muy lamentable las declaraciones del ministro de Economía,
porque está pensando en la estabilidad del capital y no está pensando en lo mal que están pasando los jubilados, por ejemplo, del otro lado del río, en lo mal que están pasando los trabajadores y bueno, y la cantidad de desempleo y la gente que nos llega a fin de mes, ¿no? Muy bien, no estaba previsto entonces en el acto que hablaran los estudiantes, pero bueno, se colaron finalmente, hablaron los estudiantes de magisterio, 16 días de ocupación llevan, reclaman por grandes problemas edilicios y también a nivel de estructura de lo que es magisterio y en general de la educación. Escuchamos a la integrante del colectivo Malla Verde. Estamos ocupando hace 16 días, reclamando por el 6% más 1 para la educación. Estamos llevando a cabo reuniones con diversos entes que capaz nos pueden ayudar a llegar a una negociación. Hemos hecho talleres, estamos acercando compañeras, sindicatos de la vuelta también se nos acercan, pero hace 16 días que estamos manteniendo una medida de lucha que habla de el presupuesto precarizado y bueno, reclamando por más presupuesto para la educación. Pero hablaste de infraestructura también. Hablé de infraestructura, sí. Principalmente lo que decimos en la proclama habla de nuestro instituto, que es un instituto que históricamente reclamamos un cambio de instituto o algo, porque no entramos, se nos caen los techos, tenemos los pisos con agujeros, nos queda chico. Hay 3 carreras en el mismo instituto y la verdad que nos queda chico. Es momento de irnos hasta el Palacio Legislativo porque hay novedades allí. Ya nos cuenta Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Sí, porque en estos momentos ustedes pueden observar a representantes de la oposición que están anunciando la interpelación a la ministra de Salud Pública. Si les parece, vamos a escuchar lo que está diciendo. Internacionales en materia de ética y transparencia en la función pública y que esto, lamentablemente, ha derivado en la decisión de la coalición republicana de interpelar a la ministra. Martín, no sé si tú querías hacer un comentario. Buen día, estamos aquí para subrayar. Le quería consultar, la interpelación de la ministra, ¿va a ser con la presencia de Álvaro Danza? ¿Eso está confirmado? Va a ser con la presencia, eso no depende de nosotros. Supongo que es posible que él esté presente, sí, claro. Sí. Eso lo resuelve la ministra de Salud Pública. ¿Cabildo abierto está proteste con esta interpelación? Porque no hay nadie acá. No, es una reunión de la coordinación de la coalición republicana, por lo tanto no... O sea que no forma parte de la coalición Cabildo Abierto. Es una decisión de Cabildo, así lo ha transmitido públicamente, pero por supuesto que estamos abiertos a conversar con sus legisladores, como con los legisladores de Identidad Soberana, por supuesto que sí. Diputado, estamos en vivo para Telemundo. Se estaba esperando por un informe de la JUTEP también. ¿Hubo alguna novedad con respecto a ese informe? No, hemos visto algo en la prensa. Entendemos que hay un informe de la JUTEP que está por llegar, que quien está esperando, queremos creer, el tenor de ese informe es el gobierno, no nosotros. Para nosotros, cualquiera sea el informe de la JUTEP, que esperemos que sea condenatorio de esta situación, es un tema que ya no es necesario conocer por cuanto tenemos los elementos de convicción de que se está violando la Constitución. Sí, claro. No, en realidad es absolutamente indiferente lo que establezca la JUTEP. Yo aspiro a que no sea la JUTEP la que le diga al gobierno que el presidente ACE no puede estar trabajando con los prestadores con los cuales ACE compite, recibiendo 3 veces más de ingresos que los que recibe por ACE. Espero que el gobierno no esté esperando que la JUTEP le diga al presidente ACE que no se puede marcar tarjeta en 2 lugares a la vez. Entonces, todas las incompatibilidades que se ha generado, que pone de rehén a los usuarios, aspiramos a que el gobierno no esté esperando que la JUTEP se lo diga. Nos hubiese gustado que se hayan dado cuenta por sí solos, porque el tema rompe los ojos. ¿Existe la posibilidad de una instancia judicial también de presentar algún tipo de denuncia por el tema? No lo hemos hablado, sí existe siempre esa posibilidad, pero por ahora lo que hemos resuelto es realizar la interpelación. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el legislador interpelante y cuáles van a ser los principales puntos que va a querer aclarar la coalición, que van a querer que se aclaren? Bueno, tal como anunciamos, el interpelante voy a ser yo. Así lo resolvió la coordinación de la coalición. Los principales temas son los que han trascendido en la prensa, en los debates públicos.
es la violación del artículo 200 de la Constitución y en general de todos los principios y recomendaciones que existen a nivel nacional e internacional sobre las inhibiciones que operan para que algunos funcionarios jerárquicos en el Estado no puedan tener otro tipo de actividades que son incompatibles, porque aquí no estamos hablando del derecho penal, aquí estamos hablando de normas que buscan evitar que se lesione la confianza pública. Es decir, que la sociedad, la ciudadanía no sospeche siquiera que esos vínculos que tienen en el ámbito privado puedan estar impregnando o dificultando la independencia del jerarca público, en este caso del presidente de ACE. Eso creo que está clarísimo que se está violando el artículo 200 de la Constitución por los múltiples empleos en el ámbito privado que tiene, siendo que la Constitución dice que no puede realizar profesiones ni actividades vinculadas directa ni indirectamente con ACE. Pues un médico tratante y consultante en una mutualista privada realiza la misma profesión y las mismas actividades que se realizan en ACE, que después de todo también es un prestador de salud. Hoy vino la ministra Lustenberg a la Comisión por Presupuesto, ¿le pudieron consultar por este tema? No sé, sí, se lo planteamos. Entre los diferentes temas se lo planteamos. ¿Y por qué se lo planteamos? Miembros de la Cámara de Diputados, de la coalición, diputados de la coalición, oportunamente le reclamaron al presidente ACE la renuncia o que elija de qué lado del mostrador prefería estar. Cuestión de que pasó el tiempo y se está de los dos lados del mostrador. Como ese acto voluntario, unilateral, de una renuncia no se dio, quiere decir, por la vía de los hechos y por su elección, que quiere seguir estando en los diferentes lugares que actualmente ocupa. Entonces, ¿qué entendemos ante esa postura? Que la medida correctiva tiene que venir del Poder Ejecutivo. Que la ministra de Salud Pública debería haber ejercido en la rectoría, la policía sanitaria, en primer lugar, exigiendo exclusividad. No se puede estar defendiendo los intereses de ACE al tiempo que se trabaja directamente para los prestadores con los cuales ACE compite, porque eso desorganiza el sistema. Fíjense que hoy el presidente de ACE no tiene autoridad para exigirle a un subordinado determinado comportamiento. Y la ministra pierde el control tanto en ACE como en el resto de los prestadores porque faltan credenciales para ejercer el control. Y el máximo responsable de esta situación es el presidente de la República, que lo ha apoyado. Cuando se habla, que ahí vemos un doble discurso, defender los intereses estatales, esto es defender los intereses del Estado, esto es defender a la gente, porque estamos... Bien, esto sucede a esta hora en el Parlamento Nacional. Volveremos al recinto legislativo un instante para retomar la información. Ahora volvemos con el tema vinculado a la central sindical PIT-CNT, porque a pesar de que justamente la central sostiene que solo la cuarta parte de las mesas de negociación salarial logró avances, el ministro de Trabajo valoró positivamente los acuerdos que ya fueron firmados. Nosotros hacemos una comparación con las anteriores rondas y nosotros estamos en esa misma media, o sea, hay siempre una determinada lentitud en el arranque para la firma de acuerdos, pero ayer se firmaron 3 acuerdos de consejo de salario, eso en una cantidad de trabajadores importante, el más fuerte de ellos, el de la salud privada, trabajadores y trabajadoras médicos y no médicos, el de la parte estatal del puerto de Montevideo que también se firmó, o sea, habían varias rondas de consejo de salarios, varias mesas de que estaban complicadas, pero se empezaron a destrabar y se empezaron a firmar, así que veamos, yo creo que estamos ahí en ese contexto, pero si hay un empujoncito, mejor, ¿no? Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Odone, que participó del evento Repensando la Negociación Colectiva para el Siglo XXI, organizado por la Universidad de la Empresa, destacó el funcionamiento de la negociación colectiva en Uruguay en comparación con otras partes del mundo, pero consideró que aún hay aspectos a mejorar. Creo que es imprescindible que la negociación por productividad, que es algo que todos dicen estar de acuerdo, se implemente. Y eso requiere un tema importante que Richard señaló al pasar, compartir información. Es imposible que nosotros traguemos negociaciones vinculadas o atadas a la productividad si las empresas no comparten información. En el mundo hay evidencia de cómo se organizan los institutos
tripartitos que permiten reunir, sistematizar y proteger la información para devolverla al ámbito de negociación, para poder establecer negociaciones sobre evidencia y no negociaciones sobre aspectos que tienen que ver con elementos estrictamente jurídicos. Yo lo dijo al pasar Richard, yo creo que en Uruguay hay un exceso de protagonismo de los abogados en la negociación colectiva y hay una falta de protagonismo de otras disciplinas que dan lugar a la información, a la generación de evidencia que permite, además de contemplar los derechos, que por supuesto no pueden nunca estar ausentes, generen elementos para hacer esa negociación más transparente. El gobierno denunciará el caso Cardama y Eurocommerce ante agencias británicas de crímenes complejos y enviará una carta a la Fiscalía de Reino Unido. En este sentido, el Poder Ejecutivo será asesorado y representado por una prestigiosa firma de abogados con sede en Estados Unidos. La resolución, que indica el inicio de acciones legales en el ámbito nacional e internacional, fue firmada por el presidente Yamandu Orsi, la ministra de Defensa Sandra Lasso y el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin. En este sentido, el gobierno, asesorado con la firma de abogados Arnold y Potter de Estados Unidos, denunciará el caso Cardama y Eurocommerce ante agencias británicas de crímenes complejos y enviará una carta a la Fiscalía de Reino Unido. Por su parte, en el plano nacional, la denuncia penal fue derivada a la fiscal Sandra Fleitas, quien se abstuvo, y el caso finalmente fue designado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por Alejandro Machado. Sobre esto, Orsi sostuvo que a él Fleitas siempre le dio garantías, que confía en su trabajo. Además, se refirió a la interpelación a la ministra de Defensa y afirmó que apoya la iniciativa de la oposición. Me parece genial que lo puedan hacer, porque ahí se va a tener que volcar todo lo que se puede informar. ¿Está al tanto de que Sandra Fleitas finalmente denegó desistió de ser quien se encargue de la investigación? Sí, me enteré. ¿Y qué pensaba el Frente Amplio o el gobierno en este caso de que Fleitas fuera? A mí me ofrece, las instituciones de mi país me ofrecen todas las garantías. Yo no tengo ninguna duda, porque además me tocó estar en un caso sonado con ella y pude hablar con ella y sé que iba a cumplir profesionalmente su trabajo. También respondió a las críticas recibidas por parte del expresidente Luis Lacalle Pou y dijo que le sorprendió la energía y la virulencia. Suelo no ser comentarista de comentarios, pero me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal. Me hubiese gustado que salieran más en la defensa del Estado y no tanto en la defensa de la empresa. Respecto a este tema, las dos patrullas oceánicas que está construyendo el astillero español Cardama tendrían un costo anual de funcionamiento de $5 millones, lo que equivale a 200 millones de pesos. Esto significaría triplicar el presupuesto del Ministerio de Defensa, según un informe de la Armada Nacional presentado por la cartera en Comisión de Hacienda del Senado, al que accedió BTV Noticias. En promedio, se utilizarían 10 días por mes. Río se encuentra en estado de guerra contra el grupo criminal Comando Vermelho, dejando decenas de fallecidos. Las autoridades temen ahora una contraofensiva de los narcotraficantes este miércoles tras el operativo en las favelas. Compartimos a continuación otras noticias en el siguiente compacto. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró horrorizada por el operativo policial de Río de Janeiro en las favelas de Pena y de Alemão este martes, que dejó al menos 64 muertos. El director de Human Rights Watch en Brasil instó al Ministerio Público a abrir investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. El operativo policial, el más mortífero en la historia del Estado, tuvo más del doble de las 28 muertes registradas en Jacarezinho en 2021. La policía secuestró en poder de los narcos, integrantes en su mayoría del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas, que hasta utilizaron drones y más de 50 ómnibus para bloquear las calles, 72 fusiles y una gran cantidad de drogas, según dijeron las autoridades. La operación paralizó la ciudad. Los ómnibus fueron utilizados como barricadas, las calles quedaron bloqueadas, el metro se desbordó y las escuelas debieron suspender
suspender las clases debido a la violencia. Fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcotraficantes en ataques contra 4 lanchas en el Océano Pacífico, según dijo el jefe del Pentágono. Esto eleva a por lo menos 57 el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington. El poderoso huracán Melissa dejó al menos 10 muertes confirmadas, 3 en Jamaica, 3 en Haití, 3 en Panamá y 1 en República Dominicana. Tras su paso por Jamaica con categoría 5 y vientos de casi 300 kilómetros en la hora, tocó tierra en Cuba como huracán de categoría 3, donde más de 700.000 personas debieron ser evacuadas y se reportan fuertes vientos y viviendas inundadas. Al menos 100 muertos en Gaza, entre ellos 35 niños por ataques aéreos de Israel en la franja, tras disparos contra sus tropas, lo que Hamás niega. El gabinete israelí y el grupo islamista se acusan de violar el acuerdo de alto el fuego, mientras Hamás aplaza la entrega de los restos de otro secuestrado. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que sus equipos en la ciudad de Gaza, presente durante la recuperación del cuerpo de un rehén días pasado, que había sido previamente dispuesto en esa localización por el grupo terrorista islámico, no eran conscientes de ello, y calificó como inaceptable que se haya simulado una falsa recuperación. Un avión turístico con 12 personas a bordo se estrelló en la región costera de Kwale, en Kenia. La aeronave se dirigía a la reserva Masai Mara. La causa del accidente está siendo investigada. El avión estalló en llamas, dejando el fuselaje carbonizado en el lugar. Necesitamos una pequeña pausa, retornamos en instantes.